Bueno, pues ya vimos qué es el método burbuja, explicación con diapositivas, cómo funciona el algoritmo y luego vimos el algoritmo en código. Te recomiendo que veas ese video, ya que si no, no vas a entender nada de lo que te voy a explicar ahorita. Lo primero obviamente es llamar a la clase scanner y ponemos scanner teclado igual a new scanner paréntesis siren.in y pues creamos un arreglo de tipo string porque vamos a ordenar arreglos. Arreglo que vamos a llamarle nombres, ¿ok? Nombres. Y vamos a crear int en elementos, ¿ok? Así que aquí ponemos en elementos igual a un integer, ¿verdad? Lo más clásico. Punto parse int j option pane punto show message dialog. Ok, este es un show, acá no era un show, ok, acá era un impact de entrada. Punto show, quiero que me muestre un impact, una entrada. Este JOption Pane vamos a verlo más adelante detalladamente con nuevas funciones que tiene. Digite la cantidad de elementos, ok, pero eso más adelante, en su dicho momento. De elementos que desea. Obviamente también vamos a conocer más clases de Java, calendar, date, etcétera. Pero eso es ya más adelante. Ahora simplemente le establecemos el tamaño al arreglo, un new string y como tamaño va a tener n elementos, ok, perfecto. Ahora simplemente voy a llenar el arreglo con un for, ok, esto es lo más básico, de que hice a 0 y más hasta que hice a menor a la cantidad de elementos que existen, pues simplemente voy a ir pidiendo un elemento, así le voy a decir digite un nombre, así lo voy a decir. Guardo el arreglo o el arreglo nombres en la posición que esté con un teclado .next, importante next, no next line, ya que next line solamente te guarda una línea. Luego pues simplemente aquí vamos a darle un sysout y le ponemos otro sysout. ¿Qué le puedo decir? A ver, le voy a decir el arreglo desordenado, desordenado. Pongo un for, prácticamente la misma cosa que un string, que ordenar datos de tipo flotante, double o enteros. Solamente que aquí sí va a haber una pequeña diferencia. Y que esa pequeña diferencia mucho se complica, ¿ok? No digo que ustedes se van a complicar, pero digo que a veces se complican un poco porque no conocen los métodos. Pero yo te voy a explicar detalladamente los métodos que vamos a usar en un momento. Bueno, pues esto era todo. Ahora sí vamos con el método burbuja, pues que ya lo tocamos también anteriormente. Método burbuja. Método burbuja, nuevamente. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner un for. Recuerda que este primer for, ¿verdad? Ya te lo expliqué en su dicho momento, te recorría la cantidad de veces. Pero recuerda que siempre era -1, porque nosotros vimos en el ordenamiento, ¿verdad? Con las diapositivas, que no era necesario recorrer toda la cantidad, sino una -1, ¿verdad? Por eso, y ahora este segundo for, que va a ser in j igual a 0, j más, j menor también en elementos -1, ¿verdad? Eso también recuérdalo bien. ¿Verdad? Ya te lo expliqué en su dicho momento. Pero lo que nos importa es lo siguiente. Sí que si el arreglo nombres en la posición que esté es menor, pero como le digo, punto, compare to al arreglo nombres al j+1, si esto es mayor a 0, ¿verdad? Ok, mira, ¿qué estoy diciendo? Mira, esto de aquí te devuelve el método compare to. Mira, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a crear, no sé, pues aquí una clase sencilla, new Java class. Vamos a colocar ejemplo. Y mira, vamos a colocar lo siguiente. Vamos aquí a poner el método principal. Tú creas un método con su método principal, o sea, class Java class main. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable string. Se va a llamar cadena 1. Cadena 1 y vas a decir Pepe. Aquí otra cadena 2, string, cadena 2. ¿Qué va a decir Cristian? Mira, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Cadena 1. Voy a guardar string resultado. String in resultado. Resultado. Igual a que. Igual a cadena 1 punto compare to cadena 2. ¿Qué voy a hacer? Y voy a imprimir el resultado. Mira, te voy a explicar qué hace este método compare to. Mira, vamos a correr esta aplicación.
Y mira, ¿por qué te da 13? ¿Verdad? ¿Por qué te da 13? Mira, este método compare2 lo que hace es comparar cuál de las dos cadenas es mayor. Mira, en este caso te da un positivo porque esta cadena 1 es menor a la cadena 2. Entonces, cuando esto sucede, si la primera cadena es menor a la que obviamente estamos comparando, te da un positivo. Pero ¿qué pasaría si yo pongo aquí también Pepe? ¿Ok? Si hay dos cadenas iguales. ¿Qué pasaría? Te da un cero, porque cuando dos cadenas con el método compare2, a la hora de comparar cuál es mayor, si la segunda es mayor, pues o sea, la que está aquí, te va a dar un positivo. Si son iguales, te da un cero. Pero ¿qué pasaría si esta primera es menor? O sea, min. Vamos a poner, y te dará un negativo. Cuando la primera cadena es menor, te da un negativo. Cuando la segunda cadena es mayor, o sea, la que está aquí, te da un positivo. Cuando son iguales, te da pues un cero. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Mira, vamos a borrar esta clase. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Si nombres en la posición J es mayor, ¿ok? A la hora de compararla con J más 1 es mayor a 0, o sea que no son iguales, o sea es positivo, o sea que esta primera de acá, la que le continúa, es mayor, pues ¿qué haríamos? ¿Verdad? Esto ya lo vimos en su dicho momento, así que vamos a crear aquí una variable auxiliar, string auxiliar, cambiaríamos, haríamos un cambio. O sea, si el que está aquí es mayor al que le continúa, haríamos un cambio. ¿Qué haríamos? En auxiliar vamos a guardar lo que es nombres en la posición J, ¿verdad? Y ahora nombres en la posición J. Vamos a guardar lo que es nombres en la posición J más 1. ¿Verdad? Esta aplicación, este algoritmo ya lo vimos en su dicho momento anteriormente, pero simplemente te quería explicar igual. J más 1 igual a auxiliar. Perfecto. Luego, pues por último, simplemente imprimimos. Aquí vamos a poner fuera de este de aquí. Ok, fuera de estos for ya vamos a poner sysout, el arreglo actual, el arreglo ordenado es perfecto. Aquí colocamos esto y corremos la aplicación. Vamos a colocarle 5 palabras que vamos a tener y van a ser las siguientes. Vamos a empezar con un adiós, un Pepe, un adiós, un Carlos, un bebé y luego vamos a poner un endo. Y mira, si te das cuenta, A, B, C, ¿verdad? A, B, C, E y P. Te ordena de forma alfabética. Si te das cuenta, ¿esto qué hace? Mira, vamos a agrandar. Te ordena de forma alfabética. O sea, de A, B, C, D, E. Bueno, pues este algoritmo simplemente ya lo vimos anteriormente. En este video te quise explicar cómo funciona cuando haces con un arreglo de stream. Ahora, si tú quieres hacerlo, puede ser este método, ¿verdad? Puede hacerlo pues primero haces el proceso de stream y pues luego puedes poner otro de enteros, ¿verdad? Eso yo te lo dejo para que tú lo practiques. Ya te enseñé los métodos, que eran lo más importante. Bueno, nos vemos en el siguiente video que vamos a continuar con un nuevo método de ordenamiento.